¿Cómo es la bacteria carnívora que ha provocado muertes en Estados Unidos? Se llama Vibrio vulnificus y causa infecciones en heridas. En casos más graves, el tejido afectado debe ser extirpado o se produce el fallecimiento del paciente. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están viendo con preocupación los casos de pacientes infectados con una bacteria carnívora que suele estar presente en la costa del país. El viernes pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocido como CDC, emitieron una alerta a los profesionales de la salud por Vibrio vulnificus, bacteria que es capaz de generar infecciones en heridas y que pueden ser mortíferas. Y con el aumento en la temperatura del agua, sobre todo el agua de mar, se hace un medio apropiado para el desarrollo de una serie de bacterias que en un momento dado pueden producir lo que se llama la enfermedad fascitis necrotizante. Fascitis es el proceso de deterioro de la piel, por eso que la llaman come carne, ¿no? Porque las personas desarrollan una dermatitis necrótica que se va digiriendo los pedazos de piel y se caen en algunos segmentos. Entre julio y agosto se reportaron 5 personas que fallecieron producto de Vibrio vulnificus, en estados como Connecticut, Nueva York y Carolina del Norte. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han indicado a los trabajadores de la salud que deben considerar que esta bacteria podría ser la causa de heridas infectadas, particularmente cuando éstas estuvieron en contacto con el agua en zonas como el Golfo de México o la costa este. El género Vibrio, al que pertenece esta bacteria, es el causante de 80.000 enfermedades al año en Estados Unidos. La especie Vibrio vulnificus deja 150 a 200 casos de infección al año en ese país. Los pacientes que se ven afectados por esto podrían requerir hospitalización. En algunos casos más graves es posible que se deba extirpar el tejido afectado, lo que se traduce en la amputación de extremidades. 1 de cada 5 personas infectadas con Vibrio vulnificus podría fallecer. Es capaz de proliferar aún más en aguas cálidas, en lugares donde haya poco contenido de sal y en época de verano, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se la ha visto mayoritariamente en el Golfo de México, sin embargo, en los últimos años los casos en la costa oeste han ido aumentando. Las personas adquieren esta bacteria de distintas formas. Una de ellas puede ocurrir luego de haber consumido cualquier tipo de marisco crudo o mal cocido. Otra vía es que una persona tenga heridas abiertas que fueron expuestas al agua salada o que tuvieron contacto con los mariscos infectados. Esas heridas pueden provenir de cirugías, tatuajes, perforaciones, cortes, entre otras. Hasta ahora no se han reportado casos de que pueda ser transmitida entre personas. Aunque cualquier persona podría infectarse con Vibrio vulnificus, hay otras que están en mayor riesgo de adquirirla y de que su estado de salud se agrave con la presencia de la bacteria. Se trata de quienes tienen condiciones de salud subyacentes, enfermedades hepáticas, diabetes y enfermedades inmunocomprometidas, señala la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos. Las infecciones de heridas por Vibrio vulnificus tienen un periodo de incubación corto y se caracterizan por una infección necrotizante de la piel y los tejidos blandos, con o sin ampollas hemorrágicas, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los síntomas más comunes que se presentan durante la infección son la diarrea, cólicos estomacales, náuseas, vómito y fiebre. Cuando son infecciones en el torrente sanguíneo, puede que la presión sanguínea baje y aparezcan ampollas en la piel. Mientras que cuando las infecciones son en las heridas, hay dolor en esa zona, enrojecimiento, hinchazón y secreción. Lo normal es que esos indicios aparezcan en las primeras 24 horas en que la bacteria entró al organismo. Es primordial detectarlos de forma temprana con el fin de poder iniciar el tratamiento y aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente. Para evitar contraer esta bacteria, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que todas las personas que tengan heridas expuestas eviten ingresar a aguas saladas. Estar en la orilla de esas aguas también es un potencial peligro. Otra opción que sugiere el organismo es ponerse un vendaje en las zonas del cuerpo donde haya lesiones. Esto en el caso de que se tenga contacto con el agua salada o con mariscos. Por último, las heridas deben ser lavadas cada vez que hayan estado cerca de los elementos de riesgo ya mencionados. Pero, ¿por qué tan infecciosa es la enfermedad? Las infecciones son poco comunes. La vibriosis suele ser leve, pero puede ser peligrosa, especialmente para los adultos mayores que tienen una enfermedad crónica, como enfermedad hepática o renal, o tienen un sistema inmunitario debilitado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las personas que toman reductores de ácido estomacal también pueden tener un mayor riesgo porque el ácido estomacal ayuda a matar los gérmenes dañinos. La mayoría de las infecciones reportadas en Estados Unidos han sido de la región de la costa del Golfo. Desde el 2007, Florida ha tenido un promedio de alrededor de 37 infecciones y 9 muertes al año.
Hasta ahora, en el 2023, el Departamento de Salud de Florida ha registrado 26 infecciones de B. vulnificus y 5 muertes. Las infecciones por Vibrio vulnificus pueden ser graves y causar la muerte de la carne alrededor de una herida abierta. Tal enfermedad, conocida como fascitis necrosante, puede requerir cuidados intensivos o amputaciones en las extremidades, y alrededor de 1 de cada 5 personas con esta infección muere. A veces, dentro de 1 o 2 días después de enfermarse, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La bacteria puede invadir el torrente sanguíneo de individuos inmunocomprometidos, lo que causa una enfermedad grave y potencialmente mortal, con síntomas como fiebre, escalofríos, disminución de la presión arterial y ampollas en la piel, según el Departamento de Salud de Florida. Las personas con infecciones estomacales menos graves generalmente se recuperan por sí solas. Si tenés diarrea, se recomienda beber muchos líquidos. Para los casos graves, un médico puede recetar antibióticos. Las infecciones de heridas deben ser tratadas por un médico, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Para evitar su propagación, los estados vigilan los mariscos comerciales en busca de vibrio, y algunos requieren que los recolectores comerciales tomen medidas para reducir el riesgo de vender mariscos contaminados. En Connecticut, donde se recolectan ostras de Long Island Sound, el Departamento de Agricultura ha llevado a cabo un monitoreo de rutina de la Vibrio parahemolyticus, una especie diferente de vibrio, desde el 2013, y de la Vibrio vulnificus, desde el 2022. De julio a septiembre, cuando la bacteria vibrio es más frecuente en las aguas, los recolectores comerciales en Connecticut deben enfriar rápidamente los mariscos que se toman a bordo de sus barcos, así como tomar otras medidas para controlar el patógeno.